claro, ¿qué tipo de información conviene absorber? ¿Todo tipo de información conviene absorberla? Principalmente conviene absorber principios verdaderos, pilares de la conciencia que están alineados con la conciencia universal creadora. Esa conciencia universal tiene un funcionamiento y nuestra mente puede operar con ese funcionamiento. Cuando la mente opera con ese funcionamiento, se funde con la conciencia. Entonces, toda la información que podamos absorber, toda no nos va a ser útil para eso. La información se divide principalmente en dos grandes grupos. La información plana y descriptiva, vinculada con el mundo material, y las ideas transformadoras del ser, que son abstractas, que son elevadas, que están vinculadas con el mundo conciencial y espiritual. Entonces, lo que conviene absorber son lo que llamamos las ideas verdaderas. Pero claro, ahí está, ideas verdaderas. ¿Cómo sabemos cuáles son las ideas verdaderas? Claro. ¿Cómo las... Bueno, hay algunas ayudas en sistemas de enseñanzas espirituales, ¿no? Eh, por ejemplo, el curso de milagros, todas las ideas que transmite son las que están vinculadas con el amor, que esas son las verdaderas. Entonces eso en cierta forma nos da una guía de cuáles serían las ideas verdaderas. Es decir, si una, lo que pasa es que el camino a encontrar esa verdad es todo un proceso. Es decir, yo ahora puedo mencionar algo o tú puedes mencionar algo en tus entrevistas o en tus mensajes en Instagram, pero para otra persona que escuche, la verificación de esa creencia, la verificación de esa idea corre por su cuenta. Entonces, una creencia es verdadera cuando uno la aplica y funciona en el sentido de que le da paz. Por ejemplo, habíamos dicho antes, eh, el despido en el trabajo, ¿no? Ya, El despido en el trabajo, una persona puede decir automáticamente, bueno, voy a aceptar la realidad tal y como es. Esto sucede por algo y, y seguramente tendrá una causa y un efecto, lo voy a aceptar y a partir de mañana voy a tratar de cambiar esta situación. Eso quizás pensar así le da paz. Y esa es la muestra de que está pensando en línea con el amor. Como decíamos, otra persona puede decir, es lo peor que me pudo haber ocurrido en la vida. Y sufre por eso. Le da tristeza, angustia. Pero quien conoce las ideas verdaderas nunca puede pensar que fue lo peor que le pudo haber sucedido en la vida porque no cree en lo mejor y en lo peor. Porque todo es. Entonces, si yo pienso, es lo peor que me pudo haber ocurrido en la vida y me da angustia y me da tristeza, no es una idea verdadera. Entonces, claro, pensar de esa manera, me puede llevar a descubrir cuál es la verdadera. Porque en realidad no fuimos creados para sentir ese sufrimiento, no fuimos creados para eso. Pero bueno, primeramente uno lo puede pensar, sentir, sufrir, ahí está, sufrir, y ver los medios de transmutar ese sufrimiento y en algún momento decir, bueno, voy a pensar, esta situación la voy a pensar de otra manera que es la que me da paz. Y ahí es como que en cierta forma descubrió la idea verdadera. Pero claro, la descubrió con un proceso interno. No porque la escuchó desde afuera, sino que por experiencia propia.
Esto como para mencionar cómo se llega a las creencias verdaderas. Se llega con la experiencia propia. Entonces, a tu pregunta de si todo tipo de información conviene absorber, principalmente conviene absorber las creencias que son verdad, es decir, que nos dan paz. ¿Y cuáles son? Cada uno las puede descubrir por sí mismo. Entiendo. Todo pasa para mejor, es una buena creencia. ¿A qué nos conduce trascender el ego? ¿O qué beneficios podría tener trascender el ego? Hacer como un análisis. A dejar de sufrir y a tener paz, Ya. a tener paz, ser seres humanos más felices, más plenos, más despiertos. Porque como decíamos antes, el despertar de conciencia y limpiar la mente y sanar la mente es la trascendencia del ego. Y es interesante tu pregunta, porque muchas personas se podrán preguntar, ¿no? Pero trascender el ego, ¿pero qué? ¿Para qué? ¿Por qué yo voy a tener que hacer el trabajo de trascender el ego? Y muchas personas no le ven el sentido de por qué hacer eso. Ah, pues bueno. Es lo que nos lleva. No, claro, claro. No sé si conocerás o verás personas que quizás no le ven el sentido de hacer eso, pero el sentido es total. El sentido es que uno llega a la felicidad total. ¿Por qué? Porque la felicidad total no se puede lograr con capas y capas y capas de información transferida por la cultura, la sociedad, la familia, y que vayamos como autómatas tomando decisiones en base a esa información. La felicidad total se logra si conseguimos liberarnos de esas creencias incorporadas, cuando nos convertimos en seres libres, con total voluntad y con total iniciativa y tomamos decisiones en base a nuestra conciencia y no a una mente programada, a nuestra propia mente programada. El ego, Marcela, es como un robot inteligente, generado como fruto de una programación externa. Y nosotros como alma sabemos en lo profundo que tenemos eso, pero no queremos eso. Entonces ahí es cuando sucede la famosa lucha entre ego y alma. Y ahí el robot inteligente activa los famosos mecanismos de defensa subconscientes para mantenerse vivo. Y también, bueno, las crisis, es decir, los efectos de la realidad que nos generan sufrimiento, y trascender esas crisis, esa es una de las prácticas fundamentales también, que antes hablábamos de la práctica fundamental. Bueno, trascender crisis es una práctica fundamental. Es decir, aprender a trascender el sufrimiento que el robot inteligente que tenemos dentro nuestro nos genera. Y que nosotros seamos capaces de ver desde dónde se está generando esa realidad. Porque, claro, sin sufrimiento no hay aprendizaje. Pero para matizar un poco, idealmente, el sufrimiento no sería necesario para aprender. Pero si nos gobierna nuestro ego, es decir, si somos inconscientes, ahí sí es necesario. Y esto lo aclaro porque hay mucho dilema. A ver, el dilema está entre si aprendemos con sufrimiento o aprendemos sin sufrimiento. El sufrimiento no tendría que ser ideal, podremos aprender con la felicidad. Vale, sí, eso es lo ideal. Podríamos expandir la conciencia de la mano del amor, vale, pero estamos en un mundo que se inventó el miedo y el miedo cobró vida. Entonces, en este mundo y con el nivel de inconsciencia que hay, el sufrimiento se hace necesario. No, porque la expansión de conciencia es en este la mayor mundo. tendencia ¿Cómo, Marce? Que la mayor tendencia que tiene el ser humano es a pensar de manera negativa. Claro, claro.